estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. El único camino que tiene el Frente de Todos es hacer unas PASO, que sea unas PASO respetuosas, amigables, que no haya descalificaciones personales, no haya chicanas. ¿Existe una posibilidad de un presidente Daniel Scioli y una vicepresidente Victoria Tolosa Paz? Mira, nosotros decimos, acá estamos, cuenten con nosotros, ¿no es cierto? Daniel Scioli. Exceso de protagonismo. ¿Figura demasiado, decís? Clave que se entienda que para que haya orden económico tiene que haber orden político y premisas claras. Y que cuando aparecen esas peleas de enanos, de alguna manera lo que terminan generando es vacío de poder y falta de certidumbre para la gente. Y nosotros estamos obligados a dar certidumbre. ¿Qué te queda por hacer? ¿Cómo qué? No entiendo la pregunta. ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué? ¿Como ¿En Cristina? política? En política militar, toda la vida. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. Vamos a hacer realidad lo que ayer dijo que Cristina dijo que era su gran esperanza. Vamos a garantizar una opción política y un programa de gobierno verdaderamente transformador y revolucionario. Si Cristina te lo pide, ¿serías candidato a vice de Massa? Sí. Si Cristina te lo pide, ¿serías candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí. Si Cristina te lo pide, ¿serías candidato a senador por la provincia de Buenos Aires? Sí. Si Cristina te lo pide, ¿serías primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿De qué depende ganar la elección? De que volvamos a enamorar a la sociedad. De que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos y las argentinas vivieron mejor. Es mentira esto de que todo fue una porquería. No. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, domingo 21 horas, aquí estamos en la televisión pública, Caruso, arrancando nuestra semana. Así es. ¿No? Y la de gran parte de los que están detrás de cámara también. Bueno, escuchamos parte de lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque claro, habló el jueves por la noche, no habíamos llegado nosotros todavía a poder recoger parte de lo que dijo, pero en este resumen que ustedes pudieron observar, están las palabras de aquellos que quieren llegar a la presidencia. Lo hayan dicho taxativamente o no, como es el caso, por ejemplo, de Sergio Massa, pero cuyos nombres están en esta danza de precandidatos dentro del Frente de Todos. Ahora, si algo me quedó en claro justamente, no sé si vos coincidís, Pablo, es que en la entrevista y en la carta de la vicepresidenta no se responde a si paso sí o paso no. No hay una respuesta a eso. Ni tampoco sobre, bueno, si hay paso, ¿dos candidatos o todos los candidatos? ¿Fórmulas mixtas o un candidato único? La verdad que sobre eso, honestamente, hoy podemos conjeturar lo que querramos. No dijo ni sí ni no. Sí, me parece que hay una idea general que es volver a enamorar, ¿no? Lo planteaba Cristina. El modo en que encuentre el Frente de Todos, los distintos sectores del peronismo, el resto de los espacios que componen el Frente de Todos, bueno, estará por verse. Y está claro que la palabra de Cristina es preponderante en ese sentido. ¿Qué aparece como con claridad? La idea de un programa. Y para mí ahí hay un dilema que hay que ver cómo se resuelve, porque el programa puede enamorar, pero al mismo tiempo, para que enamore más, tiene que ser muy concreto y remitirse a las bases identitarias del propio kirchnerismo, ¿no? Para volver a enamorar. Bueno, eso angosta, eso no amplía, porque después aparece la idea de, en la elección de pisos o una elección de pisos, tratar de generar la mayor amplitud posible para no rezagarse en esa discusión. Ese dilema yo no termino de entender bien cómo se va a resolver. Me queda rebotando la definición de Daniel Scioli cuando se le preguntó aquí en Desiguales por el tema del proyecto, etcétera. Él dijo, yo no me llamo Daniel Proyecto, me llamo Daniel Scioli. Sí. Y hay que ver, ¿no?, las personalidades que vayan a la elección si resignan su propio matiz, su propia identidad en función de ese programa. La pregunta es cuándo se arma ese programa. Si se arma antes de las candidaturas o después de las candidaturas. Claro. Porque entiendo que ahí también va a haber una cuestión de, bueno, hasta acá nos ponemos de acuerdo y hasta acá no. Y pero si vos armás, si armás el programa después de las candidaturas, ya vas a tener un limitante concreto por una candidatura que si enamore. no, ¿quién lo arma entonces? Antes de las candidaturas. Pero ¿Quiénes se ponen de acuerdo? ¿Las candidaturas no deberían ser en función del programa? No lo sé. Bueno, por eso, No lo sé. por eso lo del dilema. Ahí está. Bueno, y entiendo que nadie tiene la respuesta en
este momento dentro del Frente de Todos, por eso también tantas dudas, ¿no? Y habla la vicepresidenta, vos lo mencionabas recién, de una elección de pisos. Sí. Dice, esto es distinto al año 2019, acá las encuestas hablan de 3/3, sería Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Milei, para hacerlo así a grandes rasgos. Ahora, sobre esos pisos también se abrió un debate, ¿no? Que es un piso a modo de ampliación o un piso a modo de, bueno, de acá no nos movemos y que venga el que quiera. Digo, ahí también hay algo que se puede debatir. En lo que se involucró directamente el propio presidente Alberto Fernández en una nota que dio al diario AR, a nuestro querido Seba Lacunza, y deja definiciones varias que vamos a compartir con la mesa en breve, pero una tiene que ver con esto que decía Lucila. No logro entender qué significa garantizar el tercio. Ya ahí hay una suerte de desafío a una caracterización de escena que hace Cristina, ¿no? Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio. El secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito. ¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio y entrar en la segunda vuelta si en esa instancia no sumo votos? Más allá de la interpretación que puede haber hecho el presidente Alberto Fernández de lo que quiso decir Cristina o lo que dijo Cristina, yo acá veo, Lu, una discusión en términos de si es un candidato duro y puro, o si es un candidato que va a tratar de coquetear con el centro, que nos devuelve al propio dilema sobre el programa, ¿no? Pero es una interpretación sobre algo que es un hecho. Digo, que estamos hablando de tercios, entiendo que no hay ninguna encuesta que no lo mencione. Ahora, yo no escuché que había que garantizar un tercio para de ahí no aumentar, sino justamente para llegar a un balotaje. Digo, sin un piso garantizado o un tercio garantizado, no hay espacio ni siquiera para hablar de una posible elección ganada. Pero vos pensás que quizá Cristina está hablando, tenemos que recuperar gente que se nos fue, que le entraron dudas respecto a si el Frente de Todos expresa todo lo que quería cuando nos votó. Y Alberto Fernández plantea, no, pará, tenemos que ir a buscar otros sectores para tratar de ampliar lo que ya tenemos. Ahí hay evidentemente una discusión. Yo insisto que la idea de enamorar y la idea de programa son clave para entender, bueno, cómo se va a ir dando el esquema electoral del Frente de Todos. En minutos charlamos con nuestros compañeros, con Mario, con Artemio, pero también con Edgardo Moca y con Nora Beira. Sé que vinieron pero qué lindos invitados al piso desiguales. Esperemos que se pique, como dice la gente joven. Pero antes, Caruso, irnos a la mesa, atención, porque un adelanto exclusivo de lo que van a ver el día jueves 25 de mayo a las 10:30 de la noche en la televisión pública. Un material que armó SIC para la televisión pública, cuyo título te lo voy a leer, y es Indisciplinado, historia de un proyecto político. A 20 años del inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, con material exclusivo, un recorrido desde sus inicios en esa intendencia hasta sus últimos días como diputado nacional y todo lo que ocurrió en el medio. Claro, el 25 de mayo la vicepresidenta va a estar en la Plaza de Mayo y sin ninguna duda va a haber referencia a ese 25 de mayo del año 2003. Vemos un avance de lo que a las 10:30 de la noche el jueves vas a ver por la televisión pública. A poco menos de 20 años de democracia ininterrumpida, el 25 de mayo de 2003, el pueblo argentino presencia un nuevo acto de transmisión de mando. Empecemos a transitar por el camino de la construcción de esa Argentina justa, libre y soberana que tantas veces hemos proclamado. Ese es el mensaje de una generación que fue golpeada, torturada, desaparecida y presa, que dieron su vida para que el peronismo pueda seguir estando de pie. Néstor Carlos Kirchner, intendente y 3 veces gobernador. Peronista. Estamos adelante, trabajando y trabajando para sumar a todos a esto, porque lo que queremos no es la felicidad nuestra o de nuestros compañeros o de nuestros enemigos, queremos la felicidad de todos los argentinos. Por eso nosotros vamos a salir caja por caja, rancho peronista por rancho peronista, para que definitivamente se abran las puertas de esta casa rosada. Vengo en cambio a proponerles un sueño, de construir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Bueno, invita y cómo, y además en la semana del 25 con todo lo que va a significar en este año en particular. Bueno, saludamos a Artemio, Mario, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Bueno, está Edgardo Moca y Nora Beiras con nosotros. Yo doy fe que cuando caminan los pasillos de la televisión pública tienen una emoción que yo celebro. Creo que hay que celebrar esa emoción, por tanto que se ha dado en esta casa. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, bienvenida. Bueno, ojo Mario, porque está la jefa, ¿eh?
Sí, 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 sí. Cuidado. Sí. No, yo soy muy vertical. Vas, me preguntan y yo miro. Claro. Directora En periodística de Página general, 2. ella asiente. Vamos a En general hay coincidencia. Si querés le preguntamos primero a Nora y vos Me después parece decís bien, chico, lo que qué dijo, bien no, que me estuvo. parece muy bien lo que dijo. No, Pero, no tengo. Bueno, arrancamos Dale, con lo sí. que estamos discutiendo un poco con Luli en la presentación del programa, ¿no? La idea de los tercios y la interpretación sobre qué significa enamorar, ampliar, garantizar la base. ¿Quién suelta primero, Mario? Mario. Cualquiera, sí. Primero, la expresión de que Cristina usó la expresión tercios diciendo hay 3 fuerzas que compiten en paridad. La expresión tercios inclusive no tiene que, si no viene, podría venir Paense y decirnos que si nosotros decimos que los 3 tercios son 35, 25, 20, no va, porque los tercios son, Sí, claro. son Se llama tercios. tercios Los imperfectos. tercios ahora. imperfectos Ya llaman le han ahora. inventado ese nombre. Se autoperciben tercios. Digamos, bueno. Entonces, de cualquier modo, Cristina dice 3 fuerzas en paridad. Aparte, lo que señala es cuál es el escenario para plantear que tácticamente se busca de ahí que hay que conseguir una cantidad de votos determinada. Ya no dice que es el tercio, la cantidad de votos, o sea que es el 33% ni nada. Dice que hay que conseguir una cantidad de votos necesaria para salir segundo. O sea, es una especie de carrera excluyente, digamos, para el partido de tute, se podría llamar algo por el estilo, para el que se queda afuera. A mí, ¿qué impresión que me da? Primera impresión, salvo aquellos que digan vamos a perder y nos conviene consolidarnos mucho en la primera vuelta, porque en la primera vuelta se sacan los diputados, los senadores, y ahí entonces son 2 elecciones distintas. La segunda, salvo alguien que diga eso y nos fortalecemos en la primera, polarización en la Argentina en un momento va a haber. Porque vos, si no sacás el 40 en la primera vuelta y goleás, o no sacás el 50+1 en la segunda, no ganás. Entonces, en un punto tenés que conseguir. Tenés que pensarlo en términos de polarizar. Me parece que ahí la táctica en la primera, yo no sé si tenés que polarizar o no, esa es toda una discusión que inclusive es táctica. Yo qué sé, mi impresión, si yo en este momento mi impresión es que vos tenés que desarrollar una identidad que es complicado para el Frente de Todos porque tiene un par de identidades en juego, pero ni siquiera hablo de proyectos políticos, hablo de un oficialismo que no es satisfactorio, que va a tener poco peso en la lista, pero que existe y que si tuviera Sergio Massa sería el ministro de Economía de ese oficialismo, versus una fuerza que quiere ofrecer novedad y un escenario de futuro. A mi ver, en campaña vos tenés, ese es un brete muy complicado, que yo diría, ¿quién lo tiene complicado? Massa lo tiene complicado, porque forma parte del gobierno. Agustín Rossi lo podría tener complicado, porque es un candidato muy cercano a Alberto Fernández, y esto le puede costar. Y uno ve con más soltura a Guado o a Grabois, digamos, y uno no sabe si Scioli es más enigmático y más, ¿no? Es más lábil, uno puede decir, se mueve más. Ahora, en un momento vos tenés que definir, vos lo dijiste bien, Pablo, hay que definir, y Cristina dijo enamorar. Enamorar es futuro más que pasado. Enamorar es iluminar horizonte. Y ahí donde yo creo que la idea de desenganchar mucho, que nadie lo dice del todo, pero la hipótesis de desenganchar mucho, como si fueran 2 etapas, el proyecto y el candidato en campaña no funciona. Porque en definitiva las campañas, sobre todo si vos haces una campaña que no es exactamente oficialista, ¿no? O sea, Claro. es rara, digamos, es un poco atípica. Entonces vos tenés que decir, para mí sin candidato tampoco hay bandera. Porque el candidato tampoco puede ser un clon, una figura opaca, tiene que ser algo. Porque la gente, vota, hay gente que vota pertenencias y hay gente que también vota candidato, desde Claro. ya. Sí. Ahora, cuando hablábamos con Pablo al inicio, cada uno puede sumarse, que decíamos, ¿el proyecto es antes del candidato o es después del candidato? Porque entiendo que cuando se habla de puntos en común, de hecho lo menciona también el presidente en la entrevista, dice, hay que ponerse de acuerdo en un par de indicadores, es para que no ocurra quizás lo que pasó con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿o no? No, porque Carlos Menem se desmintió a sí mismo. Carlos Menem dijo revolución productiva y salariazo. Él se comprometió y no lo hizo. El problema no es si vos indicás 2 o 3 ideas fuerza para convocar, sino qué haces en el gobierno y qué credibilidad y qué coherencia tenés. Yo diría, algunas ideas o algunos planteos tenés que tener. Para mí esa discusión está muy
rezagada de todo. Yo creo Muy que verde. es muy rezagada. Yo no la veo salvo en planteos muy generales o en el planteo de que es válido y que es necesario y que es nuclear, que es no es posible cumplir con las directivas del Fondo Monetario, pero después de eso tenés que hacer política también. No solo no cumplir. No hacer algo no es una política. ¿Nora? No, yo no creo en esto de, como se dijo en su momento en el 2015, el candidato es el proyecto. Evidentemente eso no funcionó. Está claro a la luz de los resultados del 2015. Y eso se decía cuando Scioli no terminaba de conformar a parte del kirchnerismo. Entonces, la forma de decir, bueno, que todos apoyen esto era que representaba el proyecto más allá de sus propias condiciones. A mí me parece que lo que es imprescindible son lineamientos de acuerdo en un frente de alianza y que supongan que cuando lleguen en el gobierno a gestionar, esos lineamientos de acuerdo sean discutidos puertas adentro y que no pase lo que pasó con este gobierno, con esta alianza de gobierno, que evidentemente hubo una desinteligencia. Las razones pueden ser explicadas de múltiples formas. Si Alberto Fernández no le dio la bolilla necesaria a Cristina Kirchner, si Cristina Kirchner nos hizo escuchar adecuadamente, cómo se resolvió ese atípico binomio de poder que implicaba que la figura política de mayor peso en la Argentina había elegido a una persona que no tenía peso por sí mismo ni estructura por sí misma. Entonces, me parece que eso es un aprendizaje que tiene que tener el Frente de Todos, o como se llame, a la luz del próximo Pero decís, gobierno. no es tan importante lo que diga ese proyecto, sino el compromiso de que lo que se diga después efectivamente se haga. Claro, y que además, porque hay algo, vos Pero podés enamora decir... un método. Por eso No, no, parece no. más un método que un... No, el candidato enamora más. El candidato enamora Sin más. candidato seguro. una campaña no se puede. No ni se siquiera puede hacer. comenzar a ¿Qué vas a transitar. decir Ahora vos? dijo algunas cosas más. Claro. Comparto lo que señalaba Mario. Y Nora, el proyecto por sí mismo no define nada. El candidato tiene que asumir un compromiso que tiene que estar vinculado por lo menos a una idea, a una visión, a una perspectiva de la fuerza. Pero dijo un segundo dato. Se impone una renovación generacional. O sea, el tema del trasvasamiento generacional, que en el espacio del Frente de Todos es casi doctrina, también está puesto como uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta para la campaña que se viene. Bueno, pero ahí o sea, para esa generación, que hecho lo discutimos hoy en producción los antes. hijos de Está la- bien, pero no es solamente Guado de Pedro, porque se tomó No, muy no. literal. Como No, dijo, eso se los tomó hijos de literal, una no. generación diezmada, como que solamente Guado, por ser hijo de desaparecidos, es el de esa generación. yo, por eso digo, es una definición amplia, no puso nombres ni De apellidos. hecho, ella se hizo parte de esa generación desmeada y no es una desaparecida, tampoco lo fue Néstor y también lo mencionó. Porque Bueno, se tomó está tan al bien, pie de la pero letra que fue como asombroso. Habló de Guado. Literalmente, no, bueno, eso está bien, pero después las interpretaciones son inevitables, tampoco hay mala intención en eso, cada uno interpreta como quiere, pero ese componente de renovación generacional yo creo que hay que hacerlo, porque acá voy a introducir un tema que el peronismo tuvo dos renovaciones, porque se cumplen 20 años de la aparición de Néstor Kirchner en el escenario político, que fue el que interrumpió 25 años de hegemonía neoliberal en Argentina. El peronismo, desde la recuperación democrática, puso dos renovaciones. La temprana terminó con Menem. La tardía terminó con De la Rúa. Las dos trajeron a Cavallo. Eso es lo que implica renovar generacionalmente a la dirigencia peronista. No traer nuevamente a que gestione sectores que se constituyeron bajo el paradigma neoliberal. Lo estamos viendo hoy funcionar dentro del espacio del Frente de Todos. Pero esa renovación, Y creo- ¿ustedes ya la ven activa? Bueno, Pero ¿para qué estás diciendo? Que Agustín Rossi, por ejemplo, es no, parte de yo no una estoy diciendo dirigencia, nada. Yo te estoy una diciendo, dirigencia que avaló el neoliberalismo en la Argentina. Te estoy diciendo que el peronismo tiene en el componente generacional también un componente político importante. Yo no pongo nombres y apellidos, pero efectivamente hay una parte de la dirigencia del peronismo que tiene un paradigma construido en etapas pre-kirchneristas. Y la nueva generación tiene un paradigma construido a partir de la inauguración política que implicó Néstor Pero Carlos tenés Kirchner. generaciones de peronismo que le han Sí. dado pelea al neoliberalismo Sí. a la par que en las lo- nuevas generaciones. En que- los gremios hay
sectores que le dieron pelea. En la clase dirigente del peronismo previo a la aparición de Néstor, menos. La renovación del peronismo real, profunda, la trajo Néstor Carlos Kirchner y constituyó a partir de ahí un peronismo que se reconcilió con su tradición popular democrática de Perón y Eva. ¿Y dónde entra en Massa? el medio, si ustedes revisan la historia del peronismo, estuvo bastante colonizado por la ideología neoliberal. Por lo tanto, lo que plantea Cristina tiene un componente generacional, pero también político fuerte, ideológico fuerte, y que creo que hay que atender. No digo que hay que poner nombres y apellidos ni dejar de lado a nadie. Entiendo. Digo, por algo dice No hay que tirarse eso. exagenarios por la ventana. No, pero Diría- Cristina y Néstor, diría Perón. los dos asumieron con menos de 60 años. Correcto, pero con más de 40 y no siendo hijos de, ¿no? Sí, sí, no, bueno, pero siendo parte de la generación Claro. que efectivamente había Bien más, sufrido, claro, bueno, sí. Mario, vos también lo sabés. Yo querría incorporar un punto, porque me corro un poquito, no porque no sea interesante y yo mismo tengo ganas de decir cosas sobre esto de las generaciones, pero estamos entrando a un proceso electoral viciado. Cristina Kirchner no renunció a su candidatura como publican los títulos de los medios de comunicación. Cristina Kirchner está proscripta. Y además de estar proscripta Cristina Kirchner, está en duda si las provincias argentinas siguen funcionando en un régimen federal o la Corte Suprema decide cuándo se vota, quién vota, quién no vota. Hay una situación institucionalmente irregular. Es un régimen lo que hay en la Argentina. Es un régimen. ¿Qué quiere decir un régimen? El sistema de toma de decisiones no es el natural, si se pudiera hablar de naturalidad o de naturaleza, dudo que se pueda, pero si uno dice, bueno, ¿cómo es un régimen institucional democrático? Bueno, el Consejo de la Magistratura, ¿quién lo elige? Lo elige el que la Constitución dice que lo tiene que elegir. ¿Las provincias pueden modificar su Constitución? Pueden. Debe ser obedecida la decisión de la justicia provincial cuando llega el momento de la elección, debe ser reconocida. Bueno, nada de eso ocurre. Argentina está entrando en una etapa donde estamos todos muy entusiasmados, y yo el que más, por la cuestión electoral, pero creo que hay una cuestión de régimen y hay otra cuestión que también de alguna manera es de régimen, que tiene el nombre de Fondo Monetario Internacional. Si eso no forma parte central de la conversación política, estamos entrando en una cosa farsesca. ¿Y eso cómo condiciona lo que hablamos? Porque el partido se sigue jugando con esas condiciones. El partido se juega. Bueno, eso con un lo que yo marketing quiero decir es que eso, por un lado, digamos. para mi gusto, debería invadir todo el resto de las discusiones. Bueno, la cuestión generacional que estamos Cristina hablando. lo señaló. Por supuesto. Con este tipo de acuerdo no podemos avanzar. Por supuesto. Lo dijo explícitamente. Por supuesto. Entonces la cuestión generacional no tiene, yo creo que ninguno de los preopinantes ha querido darle ese rasgo, ¿no? Viene a todo formalismo. Pero la cuestión de la generación tiene más que ver con las demandas, tiene más que ver con los humores, tiene más que ver con las prácticas de la generación. Y por supuesto todo eso define finalmente un rumbo. ¿Qué quiere decir ser portador de intereses y de demandas de las jóvenes generaciones? Bueno, significa encarar el tema del trabajo, tener una posición frente a la presión desreguladora de las relaciones de trabajo. Yo creo que, y después están las figuras. Yo creo que el gesto, la afirmación de Cristina fue rápidamente interpretada en términos... Porque cuando se la escucha a Cristina, que en realidad mi modo de escucharla es aprender una visión histórica del país, la mayoría del mundo está pensando a quién está poniendo primero en la lista. ¿De quién está Entonces hablando? puede ser que haya algo de eso, pero yo no la veo a Cristina, en general no la veo nunca a Cristina utilizando sus plataformas de intervención para jugar en la interna. No es así. En la interna Cristina juega desde la política, bien o mal, no estoy haciendo una defensa en estos 4 años, no estoy de acuerdo con todas las movidas que hizo Cristina en relación a su propia interna, no estoy jugando eso. Pero bien o mal, me guste a mí o no me guste, Cristina interviene siempre desde la política, desde una lectura estratégica. La lectura estratégica que dice que Argentina tiene que pasar
esta etapa muy compleja de pasar, porque entre las presiones desestabilizadoras y la situación económica gravísima que estamos viviendo, es el caldo ideal para una ruptura institucional, hay que decirlo así. A ver, no es una ruptura institucional que la Corte Suprema de 3 miembros activos elija un Consejo de la Magistratura, que modifique una ley que fue aprobada por el Congreso 15 años antes. Yo creo que perdimos un poco de sensibilidad de lo que es vivir en una democracia. Edgardo, no está al final del camino eso, porque lo que se propone Cristina, vuelvo a tomar el verbo enamorar, es de alguna manera construir fuerza política, reconstruir fuerza política para hacerle frente a eso. Sí. Esto es lo que uno entiende, digamos, ¿no? Sin fuerza política, sin correlación de fuerza, llamémosle como querramos, no hay posibilidad de modificar ni la relación con el Fondo Monetario ni la relación con el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es la clave de ese enamoramiento? ¿Cuál es la clave de la construcción del nuevo músculo político? Ya que me referiste... Sí, dale. No, yo lo que creo es que toda elección tiene un manojo de cuestiones sobre las que hay que pronunciarse, hay que definirse, y la definición... A ver, cuando Alfonsín ganó la elección de 1983... no fueron una multitud de temas, pero fueron los temas que estaban planteados, la recuperación de la democracia después de décadas de golpismo, de golpes de Estado. Bueno, ese fue el tema y ahí me concentro y ahí tengo propuestas. Sí. Para mí fue insuficiente, bueno, no es el momento de hacer un balance de eso. Pero quiero decir, hoy un candidato de una fuerza peronista, me parece que el ABC es el plato de comida en la casa. El ABC es la inflación, el ABC es la condición de esas cosas, que es el acuerdo con el fondo, que es absolutamente incumplible. Entonces, si eso no se pone en ese... Y yo creo que, como se dice, garpa ponerlo, porque vas al encuentro de que la gente pregunta, ¿cómo salimos de esto? Claro, ahora, hacer una campaña al grito de vamos a romper el acuerdo con el fondo y nos vamos a poner más duros que nunca, mientras Massa tiene que seguir gestionando el asunto, es una campaña compleja, ¿no? Una campaña, sí, bueno, va a ser, como lo señaló Mario, es una campaña donde vos tenés que ser oficialismo y tener, no sé si opositor, pero tener espacio para señalar un rumbo distinto al que está siguiendo. Yo creo que el propio Massa está de acuerdo con eso. Sí, claro. De que por este camino él no tiene salida ni ninguno de los oficialismos. Por lo tanto, me parece que es inevitable que haya algún punto de complejidad y que haya que avanzar con temas que son complicados, pero hay que hacerlo. Por este camino... Me pregunto si Massa está en esta generación de la que habla la vicepresidenta o no, pero antes veamos un... Me parece. Sí. Yo ahí agregaría algo a la cuestión generacional de Artemio que vino planteada, que es que Artemio planteó una cuestión generacional en la cual le atribuye a la generación una postura política. Claro, claro. Massa entra en la generación por tiempo, sí, por la cultura política, no. Sí, bueno, depende. Claro. No, porque depende. Tampoco Cristina fue muy explícita con respecto a la cultura política que debe tener. Bueno, pero esto es lo que digo, esto no es lo que dice Cristina, es lo que digo yo. Lo que digo yo y lo que traduzco, y lo que vos dijiste. Vos dijiste, hay una generación que cambió al peronismo. Sí. Bueno, la generación que cambió al peronismo no es la de Massa. Massa fue opositor a esa generación, fue una figura disruptiva dentro. Pero vos fíjate que Massa en provincia de Buenos Aires, en el 2013, se opuso a un proyecto que tenía un componente que no necesariamente era kirchnerista. Pero Massa se opuso a Cristina y a Massa no quiero discutir a Massa. No, bueno, pero... la idea... Yo tampoco lo quiero defender, pero no es estrictamente un representante de las políticas neoliberales dentro de este espacio. Pero no es un hombre de coaliciones. Fue uno de los que criticó la generación que más firmemente el acuerdo que llevó adelante Guzmán con el Fondo Monetario. Bueno, no importa, yo no me quiero detener Massa, no lo veo así. Yo veo, en cualquier caso, yo diría, y en criollo, y dicho con lo que dice, para mí Agustín Rossi, que tiene unos años más que Massa, es mucho más representativo de ese peronismo disruptivo. El tema generacional, cuando hay renovación generacional, uno puede decir hay renovación de ideas, pero también de edades. Es que no está Rossi en esa generación de la que habla la vicepresidenta. Hacer una renovación generacional de identidad solamente observando las ideas está muy bien para nosotros, porque zafamos, pero también hay que observar cuál es la edad de los candidatos. Yo creo que hay que hacer un cruce entre Néstor asumió a los 52 años. No, está todo bien, pero para mí las ideas y los valores y demás
tienen que ver, o sea, la cuestión es que yo creo que hay, por cierto, y puede haber una renovación que depende mucho de las figuras, de quien tome esa bandera y demás, y de quien lo haga con qué grado de representatividad y de presencia. Para mí, en el espacio del Frente de Todos hay muchísimos dirigentes, edad más, edad menos, que estuvieron mucho más cerca de otras visiones políticas, de la UCD, de la UPAU, de enfrentar a Cristina, de enfrentar a Néstor, de hablar en la embajada mal de Cristina y Néstor, que, digo, porque esto también está documentado y eso no pasó hace 1000 años. Pasó hace 15. Cristina dijo ayer... No, está Wikileaks, digo, está... Pero no, vos viste que hay material los agravios prescriben en 6 meses. Eso lo dijo la vicepresidenta hoy en la entrevista. Lo dijo el otro día. Eso sí, Cristina citó a otro. Bueno, está bien, citó a otro, pero que ella recuerda eso. Ella recuerda, sí, si lo pero aplica... Mario, ¿cómo es la lógica de armar este frente si tuviera en cuenta... La lógica de armar este frente para mí... ¿Cómo se armó el Frente de Todos si se pasaba por el tamiz de lo que efectivamente es que el frente de, no no quedaba nadie, quedaba lo que dijo ella, Máximo, Guado y alguno más. Lo que ocurre es que el Frente de Todos se armó, no funcionó del todo, entre otras cosas porque no tuvo una orgánica, y a mi ver, modesto, es en este momento el Frente de Todos, entre otras tareas, tiene que alumbrar un candidato, es decir, en circunstancias como la que señaló Edgardo, en circunstancias adversas, que el peronismo afrontó muchísimas veces, no quiero decir que estuvo bueno, ni que estuvo bien, ni nada, jugás en un sistema político degradado donde hay condiciones perjudiciales y no hay equidad ni igualdad. Entonces yo podría decir, podría aparecer un candidato y decir, vamos a la abstención, vamos acá. No es la idea. A nadie se le ocurre, todo el mundo quiere participar. Si todos quieren participar, a mí me parece que hay que participar para ganar. Ya dentro del Frente de Todos me parece que hay niveles de dirigentes importantes que piensan que hay que participar para sacar la mayor cantidad de diputaciones, para zafar la provincia. No hago nombres, pero del 100% algunos hay. Y entonces yo creo que tendría que haber emergentes que jueguen a ganar, que traten de ganar, que traten de acumular mucho y de ser seguramente figuras nuevas y figuras frescas dentro del escenario político. No puede ser totalmente nueva ni nada. Y yo creo que ahí, a mi ver, la cuestión ideológica y de pertenencia es muy fuerte. Si viene con el recambio generacional, bien, y si no, no, porque por otro lado también es cierto, es decir, Cristina pudo haber dicho eso y uno puede coincidir o no. Claro. No, por supuesto. ¿no? Yo estoy hablando, yo coincido. Claro, eso, correcto, sí, yo sé. Uno puede, por supuesto, acá es sí, obvio. No vuelve a estar arriba de la mesa. Humildemente pienso de que la renovación de ideas viene de la mano de la renovación de dirigentes y de la renovación generacional. Además, en el peronismo eso es doctrina. No hay... Porque los viejos tenemos una mala costumbre Ahora, que nos morimos. La renovación generacional es una renovación de expectativas, de objetivos. No es solamente tenés a uno de 50 y otro de 45, hay que elegir al de 46. Eso no es. Bueno, eso es un poco... No estoy polemizando burdo, con nadie, estoy tratando de armar la idea. A mí me parece que eso va a depender justo del otro punto que estábamos hablando, del programa. Si vos tenés un programa audaz, no un programa irresponsable. No estoy ¿Qué quiere decir audaz? Audaz quiere decir, este convenio del Fondo Monetario Internacional no se puede sostener. ¿Quiere decir eso que vamos a hacer una insurrección armada? No. Quiere decir, discutamos qué es lo que hacemos con esto, porque eso no se puede. Decir que vas a solucionar el problema de la inflación y no decir que vas a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario es no decir la verdad. Y eso se nota. Y aunque no se note, siempre que se pueda decir la verdad, dicen los grandes políticos, hay que decir la verdad. Y yo creo que en este punto es... Y el otro punto es, aunque no tenga tanta prensa y no tenga tanta calle, el problema de las instituciones tiene que estar planteado porque nos están llevando a una deriva. Totalmente. Hoy no sabemos si Formosa... Con respecto al acuerdo al fondo, ¿quién se opuso a este acuerdo? No, está bien, pero... Toda la dirigencia tradicional del Frente. Está bien. Bueno, está bien. Por eso te digo que pero sin forzar mucho el tema etario, bueno, pero Artemio, la renovación también... sin una baja de la edad media de los dirigentes es medio como una consigna un poco abstracta. El problema del fondo yo no lo partiría en quién votó soy esto. De los que... Digo, tiene que partir. El problema del fondo, nosotros como país, como pueblo, estamos haciendo una experiencia. Sí. No es que hay un grupo de sabios que sabía que esto no podía ser. Edgardo, esto vos tenés no puede razón ser en y se esto. está demostrando. Mirá,
Hoy hubo elecciones en Grecia. Tsipras, ¿te acordás que desconoció el plebiscito popular que dijo basta del fondo, entre otros, la troika? Fue a elección, le anticipó elección, él ganó. Los sectores más dinámicos en eso no tuvieron ni siquiera representación parlamentaria. Creo que fue en el 2019. Pero perdón, esos mismos griegos son los que habían dicho Hoy que el acuerdo de hicieron- Argentina renegociado por Guzmán era el mejor que podía haber. Bueno, exactamente. Pero Eso es, déjame terminar Varoufakis. esto. Hoy, luego Tsipras fue a elecciones generales, perdió con la derecha. Hoy volvió a renovar. Volvió a perder con la derecha, pero ya por más de 20 puntos. Syriza era una coalición progresista que no cumplió con el mandato electoral. Y el sector más dinámico, representado por Varoufakis, ni siquiera tuvo representación parlamentaria hoy. Creo que hay que esperar los números finales. O sea, esta coalición o hace lo que señalaba, entre otras cosas, Edgardo, y hace una política audaz y cumple con lo que prometió, que es primero destrabar el acuerdo oprobioso con el fondo porque no permite ni siquiera recomponer una estructura distributiva elemental. No quiero entrar en datos, pero no es bueno lo que está pasando en términos distributivos. Si no hace eso, estamos condenados a fracasar al final electoralmente. Bueno. Esto está demostrado en muchos lugares. Se lo demostró Lima, lo demuestra Tsipras, lo va a demostrar Costa en Portugal, Artemio. que va a perder con la derecha. Es así. Tenemos un clip para ver, cuando bajemos quiero escuchar a Nora Beira, sé que tiene para decir todo esto, que mira y abre los ojos, porque la vicepresidenta habló de bimonetarismo y habló de una papa caliente en referencia al accionar de Sergio Massa, quien luego tomó ese guante y dijo la misma frase. Escuchemos. Macri duplicó la inflación de tu gobierno. Sí. Y hoy este gobierno ha duplicado la Porque inflación hoy que dejó están- Macri. Porque en esta economía bimonetaria, el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa. Los dólares Bueno, no alcanzan. Ahí está Los Sergio dólares Massa no alcanzan. haciendo magia. Así es. ¿Cómo ve la gestión? Y bueno, este año tan difícil, sobre todo por la sequía, ¿no? Mira, yo creo que agarró una papa caliente. Esto me parece que es una verdad de perogrullo. Cualquier argentino puede verlo. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama. Estamos con dificultades. Necesitamos revisar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo planteó ayer muy bien la vicepresidenta el tema deuda. Argentina necesita un gran acuerdo de toda la dirigencia política para resolver tema deuda y dolarización de la economía en términos culturales, pero en términos estructurales. Es necesario un acuerdo. Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo gordiano ¿Entre quiénes? Perdón, para que quede claro. entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o que tengan representación parlamentaria en la República Argentina, pero no acerca de si planes sí o planes no, si reforma laboral sí. Porque esas cosas no nos vamos a poner de acuerdo. ¿En qué hacemos con la economía bimonetaria? ¿Qué hacemos con los dólares que son escasos? ¿Te sentarías con cualquiera a discutir esto? Absolutamente. Mira, Con una cualquier vez, dirigente político, me con refiero. cualquier dirigente político. Esto de cómo hacemos con los dólares, para pagar la deuda, para que la industria no sufra la falta de dólares, ¿cómo hacemos? Los desafíos del crecimiento, porque en energía, en agroindustria, en el sector minero, en el sector de economía del conocimiento y en el sector turístico y construcción como sectores de mercado interno tiene una enorme potencialidad que en los próximos 5 años nos va a llevar a un proceso de crecimiento muy largo, pero hay que lograr que ese crecimiento llegue a la gente. Apostar en un país a una economía primarizada, a la exportación de commodities, me parece que tenemos que ir por otro lado, me parece que tenemos que ir por el lado de definir un desarrollo industrial que nos permita exportar tecnología, valor agregado, porque esto significa además salarios bien remunerados. Un ida y vuelta, ¿no? ¿Nora? Sí, me parece que estamos dando vueltas desde hace demasiados años en la Argentina con respecto al final de lo que decía la vicepresidenta de un país productor de materias primas, de commodities, que no elabora. Esto desde Manuel Belgrano para acá,
creo que no hay líder progresista que no lo haya planteado y a esta altura del siglo XXI no se ha resuelto. Cuando ella habla de un gran acuerdo, a mí me parece que esto es fundamental. Ahora, el tema es cómo haces para acordar cuando vos ves cuáles son los lineamientos de las fuerzas opositoras. ¿Cómo haces para acordar conjuntos cuando tenés a Mauricio Macri, que supuestamente está desde afuera, pero te apoya las posturas más radicalizadas y más prosistemas? Pero ahí ella dijo, yo no pretendo ponerme de acuerdo, por ejemplo, en reforma laboral, reforma previsional, sino en un par de puntos, de hecho, porque se lo repreguntó por este momento, y dijo, no, bueno, pero un par de puntos que nos van a ayudar a todos, Claro, que tienen que ver el con que tema es Argentina que- no se caiga del mapa directamente. A mí me parece eso es esencial. Ahora, ¿cómo haces realmente para avanzar en ese par de puntos? Vos hablas con la gente de la reta y los tipos te dicen, el fondo no es un problema, no es tema. Claro, no es tema, pues si le vas a dar todo lo que quiere. No es tema para ellos el fondo. Entonces, y eso es lo más racional, entre comillas, de Juntos. Hablas con Milei, bueno, no sé, eso es para mí es como un fenómeno digno de un estudio antropológico más que político, porque no entiendo cómo ese sujeto con 4 delirantes puede tener supuestamente la intención de voto que tiene. No quiere decir que esté negando que lo tenga, No, quiero pero decir que esto Vos habla... no ves condiciones, parece. El acuerdo es parece un planteo utópico. Es que Pero es- el hecho de que sea utópico no quiere decir que no sea interesante. Que no se busque. Que no se busque, porque el acuerdo es una estrategia de acumulación de fuerzas propias. Si yo digo, quiero un acuerdo por ir en esta dirección con Argentina y quiero que estén todos los radicales, el PRO, vos estás sentando tu posición y desafiando y planteando una cuestión para que se opine, para que se... Porque finalmente la razón de lo que dice Cristina es que sin ese acuerdo y sin esa ruptura de la cuestión de la economía bimonetaria o de la dependencia financiera económica, para decirlo de otra manera, no hay tampoco futuro. Podés llamarlo de una manera, podés llamarlo de otra, y podés decir, vamos a aumentar los salarios y controlar la inflación, pero nunca respondés a la pregunta clave, ¿cómo? Tocando qué intereses y haciendo qué cosas. ¿Y con qué fuerza política? Y con qué fuerza. Y la fuerza política se construye a partir de esa formulación de preguntas y de esa acumulación. Porque si no es una... La verdad que la acumulación de fuerza que simplemente se remite a una historia vieja del peronismo, por supuesto que eso forma parte del folclore, estamos todos entusiasmados con eso, pero el problema es traer esa tradición a discutir los problemas de hoy, que no son los mismos que los de la década del 40, aunque algunos, como decía Nora, siguen siendo los mismos, ¿no? Sí. Pero a mí me parece también que hay, más allá de debates supraestructurales, hay cosas concretas que se pueden hacer. Vos decís, cuando la vicepresidenta, en la exposición que hizo en el Teatro Argentino de La Plata, puso el ejemplo de que las grandes empresas, en lugar de pagar el 35% de ganancias, por distintos artilugios pagan el 4% de ganancias. Bueno, Claro. no necesitas... No, ahí no hay una revolución. No es una hay que aplicar la ley. revolución. Hay que aplicar la ley. Cuando ves cómo los tipos, el Festival de Importaciones que denunció hace un año y pico en otra de sus charlas, y después cuando ves cómo evaden permanentemente a través de distintos mecanismos Claro. de subfacturación, de sobrefacturación. Bueno, ahí hay complicidades de parte, evidentemente, de estructuras que son permanentes y que no se rompen porque falta decisión política. Bueno, se podría hablar de quienes rompen los acuerdos de precios permanentemente Bueno. también, digamos, ¿no? Bueno, a mí que me sigan anunciando el nuevo programa de precios justos, no me tomes el pelo, te lo pido por favor, callate la boca y no hables más. La Decí que transformación no del existe. Estado es un punto del Y bueno, programa. claro. El Estado no está cumpliendo las funciones básicas de un Estado. No tiene con qué. Los organismos del Estado No están tiene tan con débiles. qué y no tiene, no tiene una formación. Misión cumplida para la derecha. No se considera una misión el Estado. El Estado se ha convertido en un aparato, no ahora, es un viejo tema, un aparato de distribución de recursos de segunda línea, digamos. El Estado tiene que... esto que dice Nora, como solemos decir, necesitamos dólares. ¿Por qué no pesamos las exportaciones? ¿Por qué no ponemos una balanza? Para empezar a tener una política de conseguir dólares para emparejar la cancha, bueno, cobra las retenciones.
no permitas el contrabando casi evidente que hacen con la mercadería que se llevan. Bueno, es interesante eso porque Lucila siempre lo dice, la reforma del Estado suele ser una consigna también de la derecha, ¿no? Claro, pero hay que cambiar eso. Claro, El Estado ya el concepto de reforma da como miedo, ¿no? Digo, cualquier reforma está mal. Acá Hugo Moyano, yo lo recuerdo siempre, dijo que hay que hacer una reforma laboral. Sí. Dijo, hay que hacer una reforma laboral, claro que sí. Porque la tecnología ingresó, porque hay nuevos trabajos que no conocíamos, porque hay otros que conocíamos y no existen más. Pareciera igual que hay miedo a discutir el concepto de reforma laboral en cierto progresismo, ¿no? Ni hablar de una reforma previsional también, la gente vive más. Bueno, el kirchnerismo hizo varias reformas a nivel estatal, a nivel previsional, fueron exitosas. Sí. La palabra reforma no debiera tener ningún tipo de problema para tramitarse dentro del espacio kirchnerista. Bueno, más reforma previsional que la que hizo Amado Boudou con la conducción política de Cristina. Eso fue una reforma No sé si eso no fue reforma. Fue reforma. Por totalmente. eso que, o sea, no trae problema. Al contrario, creo que eso está planteado. Bueno, después de 11 años... Esa es la dirección, Artemio. Ahora esos ejemplos que vos das no pueden decirse que son un conjunto de logros. Se consiguieron y son muy importantes, pero poner el foco en cómo funciona el Estado, quiénes son los que ocupan el Estado, cuáles son las capas históricas de gente. Yo podría hablar de qué sé yo, no voy a hablar de especificidades porque tampoco se trata de eso. Pero vos decís, la política internacional pasa con el privilegiar la relación con Brasil. Y todo el mundo dice sí. Después, cuando tienen que ejecutar esa política, no la ejecutan. Y son... Bueno, Brasil juega también, ¿no? Brasil juega también. No, pero me refiero a nosotros. Sí. Me refiero al salto que hay, al hiato que hay entre la especificación, la expresión de una política y la concreción. Ese hiato es el Estado, es el aparato del Estado. Pero también es la fuerza política que tengas para hacerlo, ¿no? Es lo pero la fuerza política necesitas ponerla para transformar el Estado, para hacer otra carrera estatal, para hacer otras reglas de juego del Estado. Ahí hay que poner la fuerza política. A ver, tengo la sensación que sobre lo que estamos dando vueltas es unidad para qué. Y hay que encontrar ahí un equilibrio que consolide la unidad, que te permita tener una base amplia para ser competitivo electoralmente, pero el para qué después de la experiencia 2019 se impone. Siempre se impone el para qué y yo creo que ahí aparece el Fondo Monetario, el acuerdo actual es imposible, es inviable y es un núcleo. Y después hay núcleos de políticas. A la gente hay que proponer no una política ni una contradicción principal única, porque se pierde en el camino. Y me parece también que en el debate general, no en lo que dijo Cristina, que es la más luminosa por demolición de todas las personas que hablan de política en la Argentina y por carrera y por todo, está fuera de la conversación. Pero me parece que falta también un poco decir, bueno, y esto también tiene que ver con la lógica de campañas, por ahí como uno lo ve. También la gente que, ¿cómo haces un programa sin hablar con la gente? Yo no digo que vos vayas a, no sé, nada, a la Capital Federal o a Curuzú, Cuatiá, donde se te ocurra, o a la banda, y le preguntes qué tenemos que hacer con el litio. Porque salvo los que viven en algunos lugares no saben. Y la mayoría de nosotros tampoco, digamos. No, decir, pero bueno. Pero le preguntarle, bueno, ¿vos qué querés? ¿Qué esperás? ¿Cuándo viviste bien? Inclusive afirmarle, decir, bueno, yo vengo a decirte que vos viviste bien en el año 2011. A partir de la... Bueno, por ahí no le tocó vivir bien o no lo piensa o no laburaba. Lo que me parece que también falta, y eso también es la lógica de campaña, es decir, la política crea también condiciones. Claro. Recordemos quién era Kirchner cuando comenzó la campaña política y cuando la terminó, porque Cristina construyó una figura muy fuerte en campaña con una trayectoria anterior y un periodo muy tranquilo y de escasa presencia pública durante la presidencia de Néstor Kirchner, que casi no se le recuerda y no se le reconoce. Cristina dio un paso al costado en materia, cuando ahora se habla tanto y se mira tanto a la Cristina mediática tuvo varias etapas y cuando Néstor Kirchner fue presidente ya sin duda lo dejó lucirse, ¿no es cierto? Claramente. Ahora, luego en campaña Cristina era la candidata que no se esperaba.
Digamos, que Néstor fue candidato inesperado por una cosa y Cristina por otra, porque había muchos sectores, inclusive propios, que pensaban que no. Cristina se construyó así en la primera campaña, Cristina se construyó así y gobernando. Y yo creo que una figura política también se construye así. Es decir, yo no quiero hacer la mitología, pero también, lo que dice Edgardo, lo que dice es correcto. Vos vas a jugar un partido en condiciones determinadas. Si vos lo vas a jugar, ¿a qué lo jugás? A mí me parece que es una pregunta. E insisto con este punto, yo creo que hay figuras, no digo muchas ni pocas, no las tengo contadas, no las conozco. Hay figuras y personas con representaciones importantes que van a pensar más en cuidar sus campitos en la primera vuelta que en ganar las elecciones. Y va a haber otras que se van a querer comer la cancha. Y eso también está en discusión. Ahora, eso es la figura, el temperamento y la capacidad. Como era Néstor Kirchner, que ganó sin pensarlo, sin esperarlo, y que cuando ganó dijo, de acá no me sacan más. Que no era un razonamiento, porque yo siempre cuento, que conocía y todos lo saben, que yo la experiencia de mis amigos, compañeros y mucho más, del Frepaso, que dijeron, llegamos de casualidad, no vamos a poder hacer nada porque somos una banda y la banda Brancaleone. Y yo luego, y más o menos. Y luego, yo le escuché a Néstor Kirchner decir lo mismo y decirle, ahora le vamos a romper el alma. En general no decía alma cuando estaba conversando. Sí. Pero, de todas maneras, decía eso. Ese razonamiento no es muy... Y el otro razonamiento es por ahí más consistente, de cierto punto de vista. Pero hay un razonamiento que es la política. Bueno, yo quiero que creo ganar. Y yo creo que ahí, sin hacer la mitología, y a un mes del cierre lista, que es poquísimo para todo lo que hay que hacer, insisto, para mí no hay una cuestión ética. Ni si haces lista única, ni si haces primaria. Son cuestiones tácticas, yo qué sé, en un punto. 2, tampoco es si la lista la haces el 11 de junio o el 22. Si me preguntan opinión y no otra cosa, yo creo que hay que hacer primaria y creo que hay que hacer rápido los acuerdos para avanzar y tener la figurita. ¿Vos crees que la primaria puede generar la fuerza necesaria? ¿Viste cuál es lo que dicen del otro lado? Los argumentos, como siempre. Dice que un candidato con, no sé, 18 o 19% puede salir tercero o cuarto. Puede salir tercero o cuarto de Milei. Y plantean un escenario que no se dio nunca, que es una fuerza que tiene varios candidatos y suma, ponele el famoso tercer 30, 35, pero que son 4 de 9, ponele. No 4 de 9 puntos. Y entonces dice, esos quedan descalificados. Yo no puedo afirmar lo contrario, nunca ocurrió eso, o sea, no hay jurisprudencia, no hay antecedente. Yo creo que, ¿qué va a decir Clarín? Ganó Milei, ya quedó claro, si de frente de todos sabe primero, también Clarín va a decir que ganó Milei, o ganó Larreta, no importa. Sí. Pero a mí lo que me parece es que ahí el punto es ahí qué conciencia hay en los votantes, porque en definitiva el punto es si vos sacaste 36 dividido en 4, ¿qué va a pasar con esos votantes? ¿Se te van a ir o no se te van a ir? Y eso no es tanto por el programa, sino como tocaste. Ni tampoco por la tapa del diario del día siguiente. No, tampoco. Que la mayoría de la gente no lee. No la ve. Ahí hay otra cuestión, que es la experiencia de la llamada mesa del Frente de Todos, que para mí construyó el mejor de los documentos peronistas de mucho tiempo, un documento equilibrado, un documento preciso, justo, que tenía lo institucional, lo económico, la unidad, un criterio, por supuesto, lavadito sobre el gobierno de Alberto Fernández, porque justamente era la forma de mantener a todo el mundo encolumnado. Duró un día ese documento, un día. Al otro día ya ni se hablaba de ese documento. Entonces, yo creo que aún en las condiciones, yo estoy de acuerdo con Mario en el sentido de que para mí tiene que haber primarias abiertas. Tiene que haber primarias abiertas y al mismo tiempo tiene que haber una conducción del Frente de Todos muy clara, que establezca criterios programáticos generales y que garantice que las competencias sean competencias y que no sean una guerra civil, ni que sean tampoco una excusa para el quietismo. Entonces yo, la verdad Pero perdón, Edgardo, ¿eso que decís es 100% práctico o también es político? No, todo lo práctico es político. Cuando vos decís necesito internas abiertas, yo creo que las necesitamos. Eso presupone una práctica, una serie de complejidades prácticas, pero lo primero es la decisión, y la decisión es conceptual. No, pero te pregunto esto en un punto hasta de, bueno, si es una interna, si es una paso, que sea con las reglas claras, sin golpes bajos, y pienso en Juntos por el Cambio, que ha sido siempre una alianza política con internas inmensas dentro de ellos, pero para la afuera muy ordenados siempre, ¿eh? Salía un comunicado, se mataban y después iban todos para el mismo lado. Ahora, están yendo a cambiar una paso y están haciendo todo lo que nunca hicieron.
que es tirarse fotos por la cabeza, frases por la cabeza y demás, porque claramente están compitiendo por algo grande. Digo, Bullrich y Larreta no están amigos ahora, aunque después sacan una foto juntos. ¿Cómo se evitaría eso en el frente de todos? Nosotros no tenemos ese dramatismo en materia de candidatos. Tenemos matices, variedades. A algunos les puede gustar a alguien más joven, otro un poco más experiencia, un poco más avanzado programáticamente, un poco más moderado, pero no hay esa barrera irrompible. A mí me sorprende, porque hasta hace poco tiempo el espacio de derecha era un espacio tranquilo. Ordenado. Sí. Bueno, yo creo que la crisis nos atraviesa a todos. Se peronizaron. Yo creo que no hay condiciones políticas ni socioeconómicas para una interna, pero bueno. A ver, dale, o sea, vos sos pro candidato único. Ofrece institucionalmente es una versión de la primera vuelta. Ahí ordena mucho el voto, la aparición de los candidatos y la prelación de los candidatos. O sea, que si hubiera un candidato que reuniera 35, 36 puntos, se consolida. Pero no importa, me parece que también es cierto lo que decía Mario, es una discusión táctica, no me parece fundamental. Pero... Perdón, ¿el único que dijo por ahora paso no es Massa? Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Explícitamente por ahora, sí, el único que lo explicitó fue fue... el que lo dijo muy fuerte es Massa. Fue Massa. Que quiere ser él, digamos. Sí, claro, para eso. ¿Cuál es el razonamiento de Massa? Digo, a mí lo que me parece... conceptuales de Massa son atendibles. No, este es un momento es lógico. Sí, lo que no es tan atendible es que el ministro de Economía en esta condición, eso es más opinable. A mí lo que me parece sea candidato. A mí, en esta circunstancia, hay otra cuestión. Hay cuestiones que son puramente tácticas, hay otras que más o menos, que son complicadas, porque aparte son valorativas. Yo no soy un enamorado de las PASO, en las cuales al frente de todos nunca le fue especial, Unidad Ciudadana a todos no le fue especialmente bien, y fue una herramienta que creó Néstor Kirchner, pero a mí también lo que me da impresión, también hay que mirar un poco a la gente, por ejemplo. ¿Qué querrían el 35 potencial, el 30-40, 25-40, 25-35 potencial del Frente de Todos? ¿Querría lista única? No hablemos de los militantes peronistas ni de los dirigentes, hablemos de los votantes. ¿Querrían participar de una primaria o no? Mi intuición política, que vale menos que el líquido que está dentro de este vaso, o sea, agua, mi intuición política dice que hay una deuda de participación y que a muchas personas les gusta. Lo puedo demostrar ni ahí, ni a cañonazo. Que hay deuda de participación. Mario, pero aparte están las líneas intermedias. Claro. Aparte de la gente que vota, está el militante que se organiza y cuando llega el momento, a ver, vamos a discutir, no hay claro. Sí, se mueve. Eso forma parte. Las listas únicas también te fumigan a muchos dirigentes intermedios, a muchos. Porque vos después la lista única la traducís en... Ponele, ¿qué serían? 12, 13, 14. No, pero en los distritos sí paso. No, pero el distrito es otro planeta. Por eso los distritos. No, hablo en las listas nacionales. 12 candidatos a entrar, o entre 12 y 18, poner en un término mágico. 12 diputados en la provincia de Buenos Aires, X senadores en tal lugar, X diputados en la capital federal. Eso, si haces lista única, es muy difícil después que haya sectores intermedios que entren y que también que participen, que se muevan y eso. Lo que el otro día dije en Milei, en términos casi de tragedia o de impotencia, que le va a faltar, que creo que le va a faltar presencia territorial, fiscales y demás, también puede pasar. O sea, vos tenés que darle incentivo, también la gente debe participar, los votantes deben afluir más. ¿Cómo haces que afluyan más? ¿Vale la pena sacar el 35% con un 20 y pico por ciento de participación, de ausentismo, o vale la pena sacar un poco menos con más? Todas esas cosas son muy difíciles, no las sabés. Claro. Ahora, hay algunas hipótesis a desarrollar y yo creo que toda la cuestión de táctica electoral es muy interesante también para construir, aunque seguramente construís con dificultades. Ahí a mí me parece, y de nuevo, yo pensaría ahora, si vos me decís, vos sabés si salir segundo, salir tercero, cuarto, quinto y sexto te garantiza, y no, yo no, la verdad no lo sé. Vos apostarías tu auto, que es viejo,
Esto no. Un almuerzo. 11 años tiene. Esperando que se lo roben. Una preguntita a Nora. Sí, dale, rápido. Ah, Nora, no. Quiero hacer Adelante, esta pregunta. Nora. Si querés decir algo sobre esto, No, pero yo no. te agrego una pregunta. Sí. Cristina dijo, se valoró poco, me parece, dijo, este gobierno es infinitamente superior al Sí, de es muy Macri. interesante. Sí. Infinitamente superior. Sí. ¿Qué hubiera sido la gestión de la pandemia, entre otras cosas, o de la propia sequía? Qué difícil poner en valor eso, ¿no? A la hora de la elección. Bueno, ser porque ha sido... infinitamente superior que Macri, tampoco. No, bueno, Ahora pero que es lo- lo pero es lo que lo tenés pongamos enfrente. en valor, Perdón. que lo pongamos en valor nosotros ya es algo. No, pero perdón. Que lo No, pongamos en valor nosotros, como hizo Cristina, ya es algo. Sí, Sí, pero por pasó un supuesto. tanto inadvertido. Fue Sí. el gobierno que deterioró más la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, duplicó el desempleo, Pero perdóname, multiplicó Artemio. por 2 la inflación. Está bien. Fue el Artemio. peor gobierno Artemio. desde el 2013 Artemio, en adelante. ¿vos creés que hoy hay chance de hacer una campaña con las virtudes del gobierno después de todo lo que se lo ha debilitado incluso internamente? Sí, hay chances. Sí. Si Se lo el pregunto- gobierno toma se lo 2 o quiero 3 pregun- decisiones y restituye la unidad del Frente de Todos, pero el Frente de Todos se rompió. En el Déjame 2021, escuchar, ahí en la vuelvo base de vos, ahí vuelvo vos. representación, Déjame se ver qué dice, rompió. déjame ver qué dice Nora Sí. sobre No, esto. a mí me parece que ya es tarde, lamentablemente. Yo creo que a mí lo que me decepciona del funcionamiento del Frente de Todos es esto, que hubo muchas cosas que se hicieron bien y que terminaron por la disputa pública de los propios representantes del Frente de Todos mediáticamente, terminaron restando los logros del propio gobierno que representaban y que integran. Entonces me parece que eso fue para mí un gran error de este gobierno, más allá de otras decisiones estructurales, como funcionamiento de frente. Cuando el otro día Cristina dice... la campaña electoral, en la primera vuelta nosotros sacamos 15 puntos de diferencias y en el balotaje sacamos 8, Sí. y fue porque nosotros dejamos de manejar la campaña electoral y vos decís, bueno, espero que aprendan para este año, ¿entendés? Me sabía Porque, poco a mí esa explicación, ¿eh? Me sabía poco. bueno, no me importa, no es que no me importa No, lo no, que pero- decís, sino no, lo que te valor- quiero pero- decir... Bueno, pero en términos fue de valorar de acuerdo por con qué el Cristina valor lo del mencionó ahora. dólar, Pero porque le el dijo, cambio ella en el ritmo de la campaña, por el eso. acuerdo, no fue solamente... No, fueron cosas me estructurales. cuesta pensar que Alberto Fernández, el hombre que fue puesto a dedo por Cristina Fernández de Kirchner, decía tan sencillamente hacerse. ¿A dedo? Bueno. ¿Qué? Fue el sistema de decisiones dentro del peronismo. La palabra dedo no la reconoce, es la forma de decidir. Bueno, No, estamos un pedazo, discutiendo. ¿qué Artemio, estamos discutiendo. ¿Pero qué decir? ¿Que Perón puso a dedo a Cámpora? No, Y yo- sí. que Cristina Es puso a dedo a Alberto. un sistema ¿Tenés de una duda? decisiones ¿Pero vos tenés que es alguna duda? específico. Pará, Pero estamos Alberto discutiendo la Fernández base. nunca hubiese Pará. sido presidente Estamos sin discutiendo la Cristina. base. No El tema lo de ves. dedo como es muy demeritorio. No, decir pero a mí a me dedo. gusta, Eso me gusta apoyarme en esta definición de No me Cristina parece. de que el gobierno nuestro, dijo, no dijo Sí. el de Alberto Fernández, el gobierno nuestro fue infinitamente mejor que cualquier gobierno de esta Claro. gente. Y me parece que eso tendría que ser, como diría Perón, en los frontispicios de la campaña electoral, figurar esa frase. Que no es del todo cierta, no es del todo cierta. Pero ¿por qué tiene que ser cierta las cosas que uno dice? Ah, los No, ¿cómo frontispicios también macanean. Pero, perdón, Cierta pero en el materia gobierno ha tenido- interpretativa. El gobierno ha tenido intervenciones desde el Estado, con presencia del Estado, muy importantes Muy y buenas. determinantes en momentos Me muy quiero decir muy ciertas graves. en forma Lo que digo- absoluta, quise decir, Pablo, en términos de que no se puede describir toda la Pero realidad ¿cómo con esa haces, frase. ¿Cómo haces, Edgardo, para recoger todo lo que criticaste y poner en el frente de una campaña las cosas buenas que proponés, por ejemplo, alguna, pero no una reforma, digo yo, estoy sanateando, estamos hablando, proponer algunas medidas fiscales progresistas, avanzadas, algunas concretas, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer otra, y mencionar el impuesto a la grande fortuna. Por O sea, ahí ejemplo. se aplicó el impuesto a la grande fortuna, los malos dijeron que era nocivo, resultó, se juntó tanta guita que yo, y ahora vamos a hacer el impuesto a no sé qué cosa, Sí. a los socios de... No digo nada porque voy Sí, a... Eso es a la familia, que es lo que falló en el 2021. Claro. Hay que probar con los antibióticos. Había un chiste viejo que estaba Perón. Mari estaba López Rega con un búho que hacía... Y se levanta, pero dice, López, ¿por qué no probamos con los antibióticos? Bueno, probemos con los antibióticos. Acá sí hubo una partición de 4 millones de electores en el 2021 por tema ingreso. Lo señalaba Mario varias veces en Alta. Bueno,
reflexionemos sobre eso y veamos los mecanismos de transferencia, de control que hay que ajustar. ¿Y Massa qué opina de esto? ¿Y Massa está de acuerdo? Está de acuerdo. ¿Con la suma fija? Estoy seguro que está de acuerdo. Bueno, de Mendiguren lo dijo el otro día acá, ¿eh? Estaban de acuerdo. Exactamente. Que va a haber novedades. Mira, con 40.000 pesos me llegó un estudio. Pero no depende de él igual, ¿eh? ¿De quién? ¿De Massa? No depende de Massa la suma fija. Depende del presidente, obviamente, no cabe Y ninguna trabajo duda. por medio que el pero día siguiente dijo no estaba de con acuerdo. respecto al nuevamente. acuerdo de Massa con la suma fija, y creo que hay sectores de la CGT que estaban frontalmente opuestos que han cambiado su posición. Eso ahora es un piso mínimo. Claro, resolver ese problema de la suma Igual, perdón, fija. el Si no presidente podemos hoy resolver volvió a eso, decir la que no, campaña ¿eh? no sé cómo lo vamos a El hacer. presidente Alberto Fernández hoy en la entrevista con Sebastián Lacunza volvió a decir que no está de acuerdo porque no le llega al trabajador que no está registrado y porque no puede asegurar que todo el mundo en el sector privado lo va a pagar. Si no le llega, al no sector lo puedo citar textualmente. si no pero- le llega al sector no registrado, hay que hacer algo para el sector no registrado. No hacerlo bueno porque esto no le llega. Claro. Digo, yo no sé lo que va a decidir Alberto Fernández sobre esto, pero yo creo, bueno, por empezar, la balanza se va inclinando y finalmente no importa mucho lo que termine pensando Alberto Fernández en este punto. Pero me parece que yo coincido con Artemio, se tiene que notar en el bolsillo, si no son Y si frases. no empezamos a discutir temas de palacio, o sea, de paso sí, paso no, ninguno de nosotros. Pero eso hay que darle, envergadura importancia. social. Pero, Artemio, para juntar fuerza política, para decidir el tema de la suma fija y tantas otras cosas, hay que hacer las cosas bien en la construcción política. No hay un muro estoy entre ambas totalmente cosas. de Como el acuerdo. tema del Poder Judicial. No hables tanto del Poder Judicial. Si no hablas del Poder Judicial, te van a comer las fichas de a uno, como te la están comiendo. Te comieron Tucumán, Tucumán, Jujuy, San Juan, ahora van por Formosa. Y vos mirás el partido, digamos, y ese es el poder, Artemio, porque es cierto que el poder se define en última instancia por cómo vive la naturaleza del poder es cómo vive la Y sociedad. el liderazgo, que también es muy importante. No, por supuesto. Lo económico es una parte, pero sé que el liderazgo es otra muy importante. Yo diría la política. La política es el liderazgo, las instituciones, los sistemas de... No reduzco todo a lo económico. Estoy de acuerdo. Nora, Edgardo, no saben la alegría que nos da que hayan estado discutiendo política con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ¿dónde vamos, Lu? Vamos a ir a un corte, pero antes un avance del informe que viene a mostrarnos Flor Alcaraz, porque cuidar a Nicolás Caruso, sabes de lo que te hablo, ¿no? Sí, claro. La modificación, otra reforma necesaria, que tiene que ver con los cuidados para embarazadas, para personas gestantes, para padres, las licencias y demás, todo eso lo charlamos después del corte, mira. Las mujeres dedicamos el doble de tiempo a cuidar que los varones. Se calcula que en promedio las mujeres dedican 6 horas diarias a estas tareas y los varones solamente 2. Pero cuando hablamos de cuidado hablamos de trabajo, ¿no es cierto? Y hace un montón de años que venimos haciendo estas tareas de cuidado sin ningún reconocimiento. Nos interesa poder sancionar una ley que garantiza derechos en la realidad efectiva y que para eso requiere un financiamiento. Los pibes ya arrancaron con todo y lo vivimos en la televisión pública. Victoria en el debut para ir por un nuevo sueño. Se viene el segundo partido en vivo desde el Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Mundial Sub-20. Argentina, Guatemala. Martes, 17 horas. Televisión pública. Cuando entras a Pedido Ya, entras a tu barrio, donde encontrás lo que necesitas. El barrio siempre te da algo más. Un corte más limpio, una gaseosa más fría, un pancito extra, un perejil de regalo. Porque antes que cliente, acá sos vecino. Pedido Ya, tu mundo al instante. Hay promesa de buen fútbol. Y uno de los títulos más importantes para reflejar fue la victoria del Boca de Almirón en su cancha. Con lo mejor del fútbol. Aquí el gol, una excelente definición para marcar el 1-0 favorable al equipo neozelandés. Local y mundial. Y el apoyo de la gente también impresionante, lindo. Santiago del Estero acá, conocer a la Argentina
Me parece que es espectacular. Zona Mixta, domingo 23:30, en vivo, Televisión Pública. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Nunnally Johnson. Do you drink? No. Difícil de seguir por la concepción, perdóneme, autorista. Yo no represento al gremio de los No, autores. ya sé. Cuando se pueden producir, escribir y dirigir, no hay quien les diga, Nunnally, pará, a lo mejor este guión había que cortarlo un poco. Tributo al injustamente olvidado Nunnally Johnson. Filmoteca, domingo, trasnoche, Televisión Pública. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Premios Cóndor de Plata. El galardón a lo mejor del cine argentino. Viví la gran fiesta con grandes nominaciones en todas las categorías. Premios Cóndor de Plata. Conduce Gabriela Radiche desde el Teatro 25 de Mayo. Este lunes a las 0:30. Televisión Pública. Muy bien, seguimos en Desiguales. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Flor Alcaraz. Hola, Flor. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Y está con nosotros Lucía Sirmi. Ella es subsecretaria de Políticas de Igualdad en función de las políticas de cuidado que anunciamos antes del corte. Lucía, ¿cómo estás? Bien, gracias por Bienvenida. recibirme. Gracias. Bueno, presentamos. Sí, esta semana que pasaron un montón de cosas y entre ellas en la Cámara de Diputados y Diputadas empezó a debatirse en comisiones, en las comisiones de trabajo y también de mujeres, género y diversidad, la propuesta del Ejecutivo de Cuidar en Igualdad, que es un proyecto muy ambicioso que habla de licencias, pero también de un sistema integral de cuidados. Y no solamente esta propuesta, porque hay alrededor de 50, 60 proyectos de ley vinculados a licencias. Es un tema realmente que estamos en deuda en Argentina. Hace 50 años que no cambia la licencia, por ejemplo, por paternidad, que saben es de tan solo 2 días. Para las personas que adoptan, que son madres o padres adoptantes, no tienen acceso a ningún tipo de licencia. O sea, estamos realmente muy atrasados y atrasadas y eso es lo que está en discusión en el Congreso. Preparamos un informe con distintas voces para hablar de este tema y bueno, después lo debatimos si les parece. Dale. Las niñas, las adolescentes, las mujeres dedicamos el doble de tiempo a cuidar que los varones. En el Congreso hay 30 proyectos de leyes sobre cuidados y 10 sobre licencias. Vamos a conocer cómo es el trabajo legislativo de las comisiones de Trabajo y Mujeres y Diversidad para unificar esos proyectos y que estas propuestas puedan llegar al recinto. ¿Cómo fue que llegamos al debate en comisiones de estos proyectos sobre licencias y cuidados? Es un camino largo, es un camino que comienza con el ingreso del proyecto Cuidar en Igualdad el año pasado desde el Poder Ejecutivo Nacional y en la línea que veníamos trabajando con varias compañeras diputadas, sumarle a esa discusión todos los proyectos que están vinculados a licencias o cuidados y que tienen estado parlamentario, que son realmente muchísimos. Este año comenzamos con unos foros parlamentarios para la participación también de distintas organizaciones. Hicimos 3 foros en esa instancia que concluimos la semana pasada. El hecho de que hoy se esté trabajando de cuidado para nosotros es muy importante y muy necesario además. Porque cuando hablamos de cuidado hablamos de trabajo, ¿no es cierto? Y hace un montón de años que venimos haciendo estas tareas de cuidado sin ningún reconocimiento, sin ninguna discusión también, que siempre están encima de cargo nuestra, de las mujeres y disidencias de nuestros hogares en general. Nos interesa poder sancionar una ley que garantiza derechos en la realidad efectiva
y que para eso requiere un financiamiento. Y es una discusión sobre la economía del país, sin dudas. Los cuidados son un sector que aporta un 15% al PBI de la Argentina. Se calcula que en promedio las mujeres dedican 6 horas diarias a estas tareas y los varones solamente 2. Nosotros lo que encontramos es que las mujeres ganan en promedio menos que los varones, tienen empleos más precarios, tienen mayores niveles de desempleo, le cuesta más crecer también en sus trabajos y todo esto está explicado porque tienen que cuidar. Para una clase mediana alta, el cuidado está a cargo de otra persona y esa persona que cuida generalmente somos nosotras, la de los barrios populares, la de la clase baja, que terminamos siendo empleadas de otra persona. Entonces, bueno, no hay mucho más que pagar a alguien para que cuide. En cambio, nosotras cuidamos a pulmón, cuidamos sin ser reconocida y nos cuidamos entre nosotras. Por cómo está planteado hoy el debate, que tiene un eje muy grande en las licencias, está dejando afuera muchos sectores que no están dentro de los regímenes laborales formales, ¿sí? En la Argentina tenemos unos niveles de informalidad muy grandes y que han crecido en el último tiempo, y dentro de lo que se está planteando son licencias que están en el mundo del trabajo formal. Pero quedan fuera un montón de trabajadores y trabajadoras que están en la completa informalidad y que no tienen ningún tipo de licencia hoy. Esta instancia, además de crear fuentes de trabajo, también busca formalizar. Y me parece que dando en un lugar, en una cantidad de tareas de laburo, de trabajo, que son absolutamente imprescindibles para la organización social. Qué interesante, ¿no? Y qué atrasados que estamos, la verdad. Vuelvo a presentar a Lucía. Ella es Lucía Sirmi, subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Ahora, Lu, ¿hay chances de que efectivamente haya un cambio en torno a las licencias y a todo lo que nos contaba Flor en el informe en los próximos meses? Yo creo que sí. Principalmente porque hay proyectos de todas las fuerzas en este tema, ¿no? En la ampliación de licencias por paternidad, por maternidad, de adopción. La verdad que es un tema en el que venimos muy atrasados en términos de lo que recomienda la OIT, pero también atrasados en términos de lo que está pasando en la región. Y como decían en el informe, no es solamente una cuestión que impacta en la vida de las mujeres, sino que también genera más desigualdad entre las propias mujeres, ¿no? Hay mujeres pobres que lo viven mucho más que otras que pueden quizás pagar por una trabajadora de casa particular o por un jardincito privado y seguir creciendo, seguir trabajando. Y además impacta en la vida de los varones, que después tienen menos vínculo con sus hijos porque no pudieron estar desde el inicio, así que también es una inversión en esos varones y en las niñeces, ¿no? Deja un montón de cosas interesantes el informe, sobre todo respecto de la economía del país, ahora vamos a eso, pero si hay convencimiento de todas las fuerzas políticas, si efectivamente estamos atrasados y es ostensible, se ve, en cualquier conversación parece un grotesco, ¿por qué no salió hasta acá? Me parece que falta que los varones militen por sus derechos, ¿no? Hay mucha falta de varones pidiendo por estas licencias porque en el mientras tanto, mientras que no se trata, mientras que no se reforma, parece que siempre nosotras vamos a estar, ¿no? Porque como el cuidado es una necesidad, alguien lo va a cubrir, lo terminamos cubriendo las mujeres. Sí, el dato político por ahí de la reunión de comisiones que se hizo esta semana es que, como decía Lucía, estaba la oposición presente, Karina Banfi, los Penato, esa transversalidad feminista que se había construido con aborto, parecía que se olía en el ambiente y celebraban y también acompañaban el proyecto del Ejecutivo, lo cual a mí me llamó la atención porque también, como decía Lucía, todas las fuerzas políticas tienen proyectos en esta línea. Así que hay posibilidades políticas de que se construya ese consenso transversal alrededor de este tema. Pero, dato de color también de la reunión de comisiones, había muy pocos varones. De todos los partidos. De todos los partidos. Y el chiste era, bueno, cuando el chiste con muchísimas comillas, Sí, cuando esto el pase drama. a presupuesto, ahí van a estar los varones. Claro, con los números. Ahora, hablan de las licencias como una posibilidad de cambio, pero entiendo que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo es mucho más abarcativo, es mucho más grande. ¿Qué más hay en ese proyecto? Sí, el proyecto de alguna forma lo que hace es sacarle la mochila a las mujeres que hoy es como que solamente ellas tienen la carga de cuidar, ¿no? Y tienen que trabajar como si no tuvieran que cuidar y cuidar como si no tuvieran que trabajar, ¿no? Claro. Entonces, para sacar esa mochila es como una doble estrategia. Por un lado, redistribuirlo mejor adentro de las familias, para eso las licencias, la licencia por paternidad, licencias igualitarias, agregarle un mes más a las personas gestantes que hoy trabajan hasta el último día para tener más días.
adopción, licencias para monotributistas sociales, un salario mínimo por cada mes de licencia, eso es importante. Y por otro lado, lo que hace para sacar esa mochila y distribuirlo mejor en la sociedad, es decir, hay que remunerar y registrar a quienes trabajan de cuidar, ya sea comunitariamente, las cuidadoras comunitarias son más de 150.000 en la Argentina, a veces ganan puchitos, usan subsidios, usan otra cosa y hacen una tarea que a toda la sociedad le sirve. Al mismo tiempo que la Argentina se pregunta dónde están los puestos de trabajo, ¿no?, del futuro. Bueno, nosotros decimos, acá están. También otra cosa que crea el sistema de cuidados, que es esta otra pata, es crear un sistema de cuidadores domiciliarios para personas mayores, que es otra tarea que también está feminizada. No, y aparte que es muy difícil también de conseguir después a ese tipo de trabajadores porque, como decís, ahora no están registrados, nadie sabe si hay un mosquito dando vueltas, ¿qué pasó? Se me puso en el medio de la cara. Al no poder estar registrados, no les conviene también trabajar, les pagan muy poco dinero. Digo, es muy complicado ese rubro particular. Digo, cuidado de personas mayores. Siempre se cree que es cuidar a niños. Y que sea profesional, ¿no? Como que también se profesionalicen los cuidados, que ahora hay universidades en donde la carrera de cuidadora está presente de alguna manera. Digo, esta discusión, esta conversación también sirve para jerarquizar y subirle el volumen y el nivel a este tema que no es menor y que todos y todas en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar cuidados, o lo necesitamos, o lo estamos teniendo ahora, o digo, somos cuidados y también cuidamos a otros. Claro. Algunas más que menos, Lucía, ¿no? una pregunta. Me llama la atención lo de la licencia para monotributistas. ¿Eso corre por cuenta del empleador o quien está haciendo, quien contrata, o es el Estado? Las licencias en la Ley de Contrato de Trabajo, Agrario, Casas Particulares y Sector Público Nacional, reforma todo eso, están a cuenta, es como la licencia por maternidad está financiada por la Seguridad Social. Esto es importante porque es lo que trabó otras veces en el Congreso la discusión. Esto está financiado solidariamente, que es como se recomienda, así que el empleador de una pyme, cuando se eleva al varón de licencia, tiene un salario disponible para contratar su reemplazo. Ahora, monotributistas, que no tienen, digamos, una relación de dependencia, sino que son cuentapropistas, lo que se hace es por cada mes de licencia que tiene un trabajador registrado, el monotributista tiene un salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuentapropismo también baja el nivel de actividad cuando aparecen las responsabilidades de cuidado y queremos también que esté presentes. Y esto no es menor porque hay muchas mujeres que justamente porque tienen tareas de cuidado buscan trabajos más flexibles de menos horas, más informales, quizás más precarios, y bueno, ahí también tenemos que dar derechos, ¿no? Pero esto que se está debatiendo ahora es solamente para extensión de licencias o también todo esto del sistema de cuidados y de los monotributistas. Entiendo que la estrategia parlamentaria de las compañeras diputadas es primero trabajar la parte de licencias del proyecto, agregando, obviamente, enriqueciéndolo con todo lo trabajado a nivel legislativo y otros proyectos, y en una segunda etapa avanzar en la parte del sistema que tiene esto de la remuneración de las comunitarias y el sistema de cuidadores domiciliarios. Me parece muy interesante la cuenta del 15% del PBI. Entiendo que eso es la riqueza que se generaría o los recursos que se generarían si ese trabajo de cuidado fuera pago. Sí, e incluso lo puedes pensar al revés. También es el costo de oportunidad que nosotras tenemos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que nos pide que hagamos del tiempo plata. Y ese tiempo de trabajo no remunerado, digamos, es tiempo que no estamos también cobrando, trabajando remuneradamente afuera. Por eso ¿Cuántas decimos... mujeres involucradas están en tareas de cuidado? Yo tenía el número de cerca de 3 millones. Y 9 de cada 10 no están remuneradas. Exacto. El 97% de las mujeres en el país hacen alguna tarea de cuidado. Y 2,5 millones son amas de casa, es decir, son trabajadoras no remuneradas de cuidado a tiempo completo, ¿no? Con lo cual habría generación de empleo también en esa dimensión. Exacto. Lo cual es muy, muy importante. Vos sabés que Evita, en La Razón de mi Vida, plantea esto de manera explícita. Dice que hay que pagar las tareas del hogar. Y además le pone cifra. La mitad del salario medio nacional, hoy es de 240.000 pesos. Evita decía que a plata de hoy, una tarea de cuidado debería ser remunerada con 120.000 pesos. Para ver lo atrasado que estamos con respecto a nosotros mismos. Totalmente avanzada. En ese momento no estaba en la discusión ni de los feminismos eso. Digo, de ese enfoque de justicia social no existía, digo, esa conversación. Y ella lo propone ahí y dice, bueno, la mitad del salario nacional. Flor, si se aprobara tal cual está, ¿qué significa para el presupuesto? Bueno, es interesante ver el tema de las licencias, porque bueno, la discusión sobre el presupuesto siempre es lo más tenso y ver de dónde va a salir la plata del Estado para pagar estas licencias. Claro. Yo tengo acá el número que me vuelve loca este número, pues es muy poco, es 0.08% del Producto Bruto Interno que se amplíen las licencias. Esto es, bueno, que los padres tengan más días de licencia, que las madres y padres adoptantes puedan acceder a eso. Y hay estudios, hay uno en particular que es del equipo latinoamericano de justicia y género, que dicen, bueno, ¿de dónde
puede sacar la plata del Estado. Y ahí proponen, dice, bueno, prioricemos, dicen en el estudio de ELA. Saquemos, por ejemplo, si el Poder Judicial pagaría ganancias en algún momento, el Estado tomaría 0.16% del PBI a partir de ese dinero que entraría por el pago de ganancias de los judiciales. Esto resuelve otro problema, porque la única fuerza política en la Argentina que va a ser capaz de hacer una reforma judicial, empezando por el pago de ganancias, es el feminismo. O los feminismos. Así que ahí está el Bueno, nexo. estamos muy cerca del 3 de junio, así que ojalá que sea parte de las demandas esta agenda de los cuidados, que hay que decirlo también, cuesta construir una narrativa y que se entienda y que sea también parte, a pesar de que, como veíamos en el informe y como discutíamos, está a la vista que todos y todas cuidamos y que no hay que explicarlo mucho, pero digo, ¿por qué esto nos termina complicando la vida y tiene un impacto en nuestra participación desigual, en el trabajo, en todos lados? Cuesta, así que está bueno como empezar a charlarlo y que esté al menos en agenda y en conversación. Flor, Lucía, gracias. Estuvo buenísimo. Y sigamos los demás, Flor. Sí. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Estamos en la boca de Mina 1. Acá nació la historia de Río Turbio, del carbón argentino. Hay muchas reservas de carbón y también hay mucho por desarrollar para extraer ese carbón. Hay que quemar el carbón para que se transforme en luz. Nunca habían convocado mujeres ni tampoco se les había dado la idea de poder tener en su plantel personal femenino. Nuestros padres llegaron para poblar, para hacer soberanía y nosotros en memoria de ellos tenemos que respetar eso y tenemos que hacer grande esta tierra, esta hermosa Patagonia. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Ciclocruces en el Palacio San Martín. Un espacio emblemático que se abre a la comunidad desde la música. Dicen que viste brillos y lentejuelas y que toca un instrumento que en Argentina. El Palacio Cultural, domingo 22:30, televisión pública. Cuando entras a Pedido Ya, entras a tu barrio, donde encontrás lo que necesitas. El barrio siempre te da algo más. Un corte más limpio, una gaseosa más fría, un pancito extra, un perejil de regalo. Porque antes que cliente, acá sos vecino. Pedido Ya, tu mundo al instante. El mundo del fútbol fue y sigue siendo un reducto del machismo y la misoginia. Sin embargo, cada día hay más jugadoras, árbitras, relatoras, dirigentes mujeres. Lo canta la platea y la popular también. Y lo triste que es pensar que alguna vez yo por lo menos canté algo parecido. Cuando iba a la cancha de Boca iba a la 12, pero bueno, sí me acuerdo que esto, ¿no? Como gestos, frases, palabras. Con Iván Noble, Un Minuto de Silencio. Domingo, 0:30, televisión pública. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Como Diego, como Juanpi, como Román, como el Conejito, como Leo, como el Kun. Y los pibes argentinos se vuelven a ilusionar. Mundial Sub-20 Argentina 2023. El sueño de una nueva copa. En vivo, gratis, para todo el país, por la televisión pública. Vamos a celebrar y también a hacernos muchas preguntas sobre la democracia que supimos conseguir, porque queremos saber más sobre estos 40 años de democracia ininterrumpida. Sus aciertos, sus temas pendientes, los hechos que la marcaron en lo económico, en lo social, en lo político. Un programa para coleccionar que vamos a compartir también a través de las redes sociales de la televisión pública. 40 años de democracia, con Marcelo Figueras. Muy pronto, televisión pública. Claro que sí, que siempre estoy high, que vivo en un fly, ven, claro que sí.
Bueno, muy bien. Pensé que... ¿Qué dijiste? No, muy bien. Estabas hablando de Seguimos Central, en vos. ¿De qué Desiguales. estabas hablando? ¿De Central? ¿del Sub-20? ¿Vamos de vuelta? Dale. Muy bien, seguimos en Desiguales. Resuelto el programa de Mosquito, Luciela Trujillo nos Se me cuenta. paró un mosquito arriba del labio. Casi hacemos una de los 3 chiflados. Parecía un moco encima, no lo era. El mosquito es un arma, el dengue. Es tremendo. Ya no es lo mismo. Perdón, Decías, Lucila. no era un moco, aclaro que no era un moco. No son los mosquitos Pero, de antes. Escucha, antes de irnos les vuelvo a contar que el jueves se viene un material exclusivo con adelanto en la televisión pública que te lo mostramos hace un ratito. Indisciplinado, así se va a llamar, historia de un proyecto político y va a estar, por supuesto, protagonizado este documental por Néstor Kirchner. Esto va a ser al término de Desiguales el día jueves, un especial de SIC para la televisión pública, un recorrido de la vida política de Néstor Kirchner, justamente el día que se van a cumplir 20 años de su asunción como presidente de la Nación. Vemos el avance. A poco menos de 20 años de democracia ininterrumpida, el 25 de mayo de 2003, el pueblo argentino presencia un nuevo acto de transmisión de mando. Empecemos a transitar por el camino de la construcción de esa Argentina justa, libre y soberana que tantas veces hemos proclamado. Ese es el mensaje de una generación que fue golpeada, torturada, desaparecida y presa, que dieron su vida para que el peronismo pueda seguir estando de pie. Néstor Carlos Kirchner, intendente y 3 veces gobernador. Peronista. Estamos adelante, trabajando y trabajando, para sumar a todos a esto, porque lo que queremos no es la felicidad nuestra, o de nuestros compañeros, o de nuestros enemigos. Queremos la felicidad de todos los argentinos. Por eso nosotros vamos a salir caja por caja, rancho peronista por rancho peronista, para que definitivamente se abran las puertas de esta Casa Rosada. Vengo en cambio a proponerles un sueño, de construir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Acá sigue la charla política, acá sigue el debate político y me gusta que así sea. Nos tenemos que ir, ellos son 22:30. Imagínate lo que va a ser el programa del jueves, ¿no? Desiguales. No, bueno, toda la semana aparte, con la previa ya, Mañana, 9 de la noche, lunes, nos volvemos a encontrar. Gracias, Mario. Gracias, Artemio. Hasta mañana. Chao.